Bien, habíamos visto en el canto 9 que el periplo de la salida de Troya se inicia con una visita a los Cicones, a los Lotófagos y a la isla de los Cíclopes, con Polifemo como protagonista. El final de esa aventura lo vimos como una desmesura y una prueba de Ulises y sus compañeros con eso monstruoso de Polifemo. En el canto 10 asistimos a la llegada a la isla de Eolo. Es una isla que en su descripción es muy particular. Hay unas notas de endogamia, de autosuficiencia, un padre y una madre que cuidan de sus hijos, que a la vez están en unión con sus hermanas, y están todos allí como en una especie de paraíso, ¿sí? Simbólicamente puede ser interpretado como un lugar de cierta artificiosidad, donde parece ser que la vida no tiene las exigencias que puede tener realmente. Justamente puede ser más del orden de un paraíso artificial, utópico, y ahí es donde recala Ulises con sus compañeros, pidiendo ayuda. Eolo, el rey, escucha los relatos de Ulises y les obsequia un odre, ¿sí?, donde están allí los vientos, ¿sí? Es un don, obviamente, sobrenatural. Ese don sobrenatural tiene ahí un misterio, que es encerrar a los vientos dentro de un odre. La carrera de los vientos, ¿sí?, ahí encerrados. Y se los guarda en ese odre y con un hilo brillante de plata lo encierra, con la condición de que no lo abra, ¿sí? Bueno, parten de viaje con sus compañeros y están casi llegando a Ítaca, y Ulises se duerme. Se cansa de guiar el timón, ¿sí? Se duerme. Y sus compañeros, por curiosidad, por saber qué hay ahí o qué es lo que sucede con ese odre, lo desatan y se desatan los vientos, y los vientos los alejan de esa posibilidad de la llegada a Ítaca. Ahí hay una fuerte desazón de parte de Ulises. Dice: despierto yo entonces, meditaba en mi mente sin tacha, si habría de arrojarme de la nave a morir en el agua, o mejor me estaría aguantar en silencio y seguir en la grey de los vivos. Y sufrí, resistí, y envolviéndome todo en mi manto, me acosté en el bajel. Vuelven a la isla de Eolo a pedir ayuda porque no han podido llegar a Ítaca, y viene la recriminación, muy típicamente de una recriminación paternal, de esto de que te dimos todo y fallaste. Hay por tanto ahí un esquema muy típico de un relato de caída o de expulsión o de huida. Uso esos tres modos porque es interesante pensar qué es lo que hace que nos vayamos de un paraíso, de que nos vayamos de una seguridad, de que nos demos por profanar algo de esas condiciones, de esas prerrogativas que nos dan ciertas seguridades. Dicho más fácilmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando, llegado un momento en nuestras vidas, nos toca irnos de la casa paterna y materna, irnos de una seguridad? Bien, será transgredir algo de ese orden, comprender que ahí no se nos da ya la felicidad que se nos daba, que se ha convertido en algo artificial, algo forzado, algo que no está dando vida, y es necesario de algún modo romper ese cascarón para salir. Digo, es uno de los esquemas típicos de un relato de caída, un relato de salida, de expulsión, de huida, porque lo heroico acá es asumir que hay que transgredir, que hay que fallar, ¿sí? Y esa falla, o por esa falla, van a surgir dones que parecen contradictorios, que parecen negativos, pero también dan camino.
En este caso, ese don que fue dado, que a la vez fue condicionado, que son ese odre de los vientos, de pronto es abierto. Y como esa caja de Pandora que de pronto se abre a un exceso de bienes incomprensibles, pero son los que hacen también que el viaje se prolongue, que los vientos lleven al barco en un viaje todavía más demorado. Claramente hay ahí igual una connotación de orfandad, de desamparo, de intemperie. Hay que empezar a remar, ¿sí? Fíjense qué signo, ¿no? En la expulsión también del Génesis de Adán y Eva, a Adán tiene que sudar por el alimento y Eva va a sufrir por el dar a luz. Es decir, hay necesariamente desde las salidas de las seguridades una necesidad de asumir que vamos a tener que hacer un esfuerzo, que vamos a tener que remar, ¿sí? Que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros pararnos sobre nuestros pies y caminar, trabajar y hacer ese esfuerzo. Por eso dice, tal diciendo me echó de sus casas, salí suspirando y volvimos al mar con la angustia en el pecho. Quebraba el valor de mis hombres su duro remar, pues habíamos por la propia locura perdido la ayuda del viento. Es decir, ahora están a merced de los vientos, sin orientación, a la deriva, y van a caer en manos de los lestrigones, de fieras ahí de talla gigante, mayor que la humana, y se los van a comer algunos de sus compañeros hasta que logren escapar de ellos. Vamos a escuchar y leer un poema de Cavafis que suma elementos para comprender que esta situación es iniciática. Dijimos que este poema es un poema de camino a la construcción y descubrimiento de la paz, y dejar las seguridades de un modo de vivir, seguridades en tanto que uno sabe qué es lo que tiene que hacer la guerra, la Ilíada, pero aquí hay una transición, hay que dejar, hay algo de esas seguridades, esos modos de ser que hay que dejarlo. En esa situación está Ulises y sus compañeros. Ahora, dejar esa seguridad, esas garantías, esa zona de confort donde ya sabíamos lo que teníamos que hacer y sus resultados, esa seguridad paterno-materna y demás, da lugar a primeramente una desazón, una tristeza, un miedo, una culpa también por abandonar esa felicidad, esos cuidados, y emprender un viaje a lo inesperado, a la intemperie. Veamos entonces, sin embargo, cómo se puede ver en términos de expectativa, de riqueza ese viaje. Esta es la versión de Cavafis en su poema Ítaca. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios.
Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Entonces, luego de la salida, escapando de la muerte a manos de los lescrigones, lo que tenemos es una llegada a la isla de Circe. Circe va a ser una maga, vamos a ver todas las ambivalencias que puede encerrar su personaje, pero llegan cautivados por una voz, por un misterio que ronda a la isla. Y ya hay en Ulises un ánimo que también lo hemos leído ahí en el poema de Cavafis, un ánimo de tener expectativa, de tener esperanza. Una esperanza, en todo caso, que por de pronto se va a apoyar en lo inmediato. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, no hemos muerto, hemos sobrevivido. No vino aún la hora de bajar al triste Hades. Así pues, mientras haya en la nave comida y bebida, atendamos a ello y echen fuera el tormento del hambre. Es decir, a ese vacío, a esa dificultad de no saber cómo seguir en este camino donde ya no hay garantías ni cuidados, tenemos algo, que es este placer inmediato, esta necesidad satisfecha, y tenemos esta posibilidad de, mientras descubrimos un modo de escape, un modo de llegar a orientarnos en nuestro destino más largo, que hemos entendido que se va a demorar, veamos qué sucede. Vayamos a ver esta isla que nos atrae. Y ahí es donde había, sin embargo, en los compañeros una suerte de duelo, de modo desesperado, de lloriqueo. Él los anima. Y llegan al palacio de Circe, y lo que se encuentra ahí es que Circe está tejiendo un divino tejido, ¿sí? Y tiene, como estos elementos vamos a ir viendo simbólicamente, la posibilidad de tramar algo. Hay una trama que ella teje, ¿sí? El personaje es un personaje difícil porque trama trampas, ¿sí? Euríloco va a ser alguien que sospeche, ¿sí? Va a estar siempre en resistencia, es uno de los compañeros de Ulises, Euríloco, y va a sospechar, resistir mucho a esto de Circe y su isla. Ella principalmente lo que hace es degradar a los compañeros de Ulises, que son los primeros en llegar. Ulises se queda retraído, ha ido una comitiva a explorar la isla, y Euríloco es el que se ha mantenido a distancia y es el que viene y cuenta lo que ha sucedido con los compañeros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Circe tiene un licor que convida a sus huéspedes varones y los convierte en cerdos y los encierra en algún tipo de trampa, y ahí quedan. Entonces vamos a tener acá una prueba.
qué es lo que entraña la relación con Circe. ¿Y qué es lo que entraña la relación de Circe con Ulises? Vamos a ver que es recíproca la posibilidad de transitar acá una prueba, un descubrimiento, un aprendizaje, nuevamente algo iniciático. Cuando hablamos de algo iniciático, hablamos de un rito, una experiencia, una prueba en la cual hemos comprendido algo esencial en la vida, ¿sí? Algo que antes no comprendía o no tenía en mi horizonte de comprensión y que a partir de ahora voy a poder tratar, voy a poder encarar con otra comprensión, ¿sí? Acá nuevamente hay una prueba iniciática. Ciertamente este poema de la Odisea entrama algo que no estaba presente, salvo en la presencia de Helena, en la Ilíada. La Ilíada es eminentemente masculina, varonil, viril, toda la fuerza allí desplegada y demás. En cambio, como dijimos que este es el poema de la paz, el poema del viaje, el poema de las pruebas que me llevan a una preparación para poder habitar otra temporalidad, otras afectividades, otras relaciones, lo femenino va a ser lo magistral. Lo femenino y sus fuerzas y sus modos extraños, sus también astucias, sus velamientos, sus poderes, sus amistades, sus seducciones, van a ser las maestras de este aprendizaje de Ulises y sus compañeros. No quiere decir esto que la relación también no ponga a prueba a la misma Circe, a sus compañeras, a Calipso, a otras mujeres o diosas o magas que estén allí presentes a lo largo de las diferentes pruebas. Entonces acá lo femenino es aquella fuerza, aquella presencia, aquel misterio con el cual va a haber que transitar, lidiar, aprender a descubrir qué tipo de relación, qué tipo de riqueza, qué tipo de trampas también puede haber. Estamos en tiempos contemporáneos donde la relación hombre-mujer una y otra vez tiene que ser cuestionada, preguntada, interrogada, experimentada, disfrutada, dolida, y realmente acá hay una gran fuente de inspiración para pensarla. Euríloco, volviendo a la obra, es el que hace resistencia a esta prueba, ¿sí? Muchas veces aparece frente a las pruebas la posibilidad de huir. Euríloco dice: vámonos, dejemos a los compañeros ahí, vayámonos, escapemos mientras podamos. Ulises dice: no, hay que encarar esto. Va Ulises y en el medio encuentra la ayuda, ¿sí? Siempre hay una ayuda para un héroe. En este caso la ayuda es, si mal no recuerdo, de Hermes, que le enseña a reconocer una hierba, una raíz, molu o moli, que permitiría ser el antídoto o aquello que desactive el embrujo de Circe. Le va a dar también unas orientaciones, ¿no? Va a decir: mira, hace esto y aquello, y después lo leo. Hay aquí una raíz saludable. Tendrás que ir con ella al palacio que bien guardará tu cabeza de muerte. Pero te voy a explicar las maléficas trazas de Circe. Un mal tosigo hará para ti, lo pondrá en la comida, pero con todo no habrá de hechizarte. Será tu defensa la triaca que yo te daré, pero habrás de hacer esto. Cuando Circe te mande a correr manejando su vara fuerte y larga, tú saca del flanco el agudo cuchillo y le saltas encima, a tu vez como ansiando su muerte. Al momento verás que asustada te invita a que yazgas a su lado. No habrás de rehusar aquel lecho divino, porque suelte a los tuyos y a ti te agasaje en sus casas, pero exígele el gran juramento que tienen los dioses de que no tramará para ti nuevo daño, no sea que te prive de fuerza y vigor una vez desarmado. Después de las instrucciones que le da Hermes, Ulises encara la prueba. Se aproxima al palacio de Circe y se deja envolver por las seducciones de Circe. Hay en esto
toda una prueba de un devenir femenino, de un devenir animal, que no necesariamente por ser degradante tiene su misterio, su tentación, tiene su experiencia satisfactoria, pero hay ahí finalmente una conversión contra voluntad, un dominio, una manipulación de parte de Circe que tal vez por desconfianza convierte a los compañeros de Ulises y a todo hombre que se acerque en un animal, es decir, los degrada, con sus seducciones los degrada, ¿sí? Hay un poder en lo femenino que, puesto en términos de manipulación, puede degradar al otro y también a la mujer, si solamente hay en ello una funcionalización del otro, una negación de la integridad del otro. ¿Sí? Como todo poder puede ser un abuso de poder. Ahora bien, Ulises encara este vínculo, encara esta relación, y llegado el momento cuando Circe hace su embate, él a su vez hace su defensa, levanta su arma y la confronta, y ahí ella retrocede chillando como una araña, ¿sí? El texto en esto alude a esta trama, ¿sí? que porta Circe, esta trama, esta tela de araña, esta especie de viuda negra. Hay acá un mito que se ha trabajado mucho a lo largo del arte de Occidente, de la literatura, que es este mito de la viuda negra, de la mujer como agresiva, como peligrosa, como aquella que va a comernos, a matarnos, a dominarnos. Hay ahí siempre un miedo en lo masculino en relación a lo femenino que pasa por ese tipo de pruebas, ¿no? Pruebas que a veces directamente ni siquiera se transitan por miedo al peligro de perder la virilidad, a perder la integridad, a ser dominados, a ser controlados, a ser destruidos por ese otro demasiado inmenso en su poder. Sí, pensemos en las pinturas de Picasso, creo que eran, donde pinta vulvas con dientes, ¿sí? O lidia con el toro como lidiando con una mujer, es decir, toda esta serie de motivos del arte, ¿sí? Pero claro, cuando se confronta y encuentra que ahí hay un límite, Circe dice: jamás un varón se resistió a esta droga. Una vez que bebida pasaba a su boca. Sin duda en tu entraña se encierra una mente indomable. ¿O por caso eres tú, Ulises Maniero, que siempre me auguró el Argifonte, el de vara de oro que habrá de llegar en su negro ligero bajel al retorno desde Troya? Vamos, pues, pon la espada en la vaina y ahora sin tardanza a mi lecho subamos los dos, porque unidos en descanso y amor confiemos el uno en el otro. Bien, y ahí es donde Ulises le pide que, a condición de confiarse el uno al otro, ella tiene que prometer que va a liberar a sus compañeros. ¿Sí? Bueno, se promete eso y empieza a gozar en una primera noche de Circe y los banquetes, y van a prolongar su estadía durante un año. Un año disfrutando, tal vez necesitando esa estadía, ¿sí? Con esa posibilidad de extirpar el cansancio, de dejar algo de esta energética masculina, pasivizarse en ese compartir, ¿sí? Banquetes, noches de música, noches de amor, y bueno, transitar eso pensando que vienen estos hombres de 10 años de intensidad heroica, guerra, agresividad, ¿sí? Hay ahí entonces un tránsito de un año, una estadía, una demora, cautivados o también hospedados. Eso será ambivalente, ¿sí? Hasta dónde hay ahí una
una mente perversa. Eso son tal vez los miedos que se tienen, ¿no? De ser controlados, de ser dominados, de ser avasallados en el propio deseo, ¿sí? Pero la confianza de Circe es la confianza que se ha ganado, que se están construyendo juntos luego de que Circe también reconociese en Ulises alguien liberador, ¿sí? Como también hay posibilidad de encontrar a alguien que realmente, en lugar de llevarme a solo despertar en mí el deseo de poseer, de seducir, de controlar, de dominar, todos deseos que son posiblemente generados por la desconfianza, logren trastocarse en confianza y en la posibilidad de compartir un vínculo, ¿sí? Vínculos de cultivo de la amistad y del erotismo sean posibles, ¿sí? El arquetipo de esa mujer araña, monstruosa, manipuladora, perversa, no es, creo, el arquetipo completo de Circe. Es muy interesante leer el cuento de Cortázar titulado Circe, ubicado en el tiempo contemporáneo, donde más bien se da esa variante degradada, maléfica, imposibilitada de un vínculo de amistad y amoroso, y que no puede trascenderse, es decir, transformarse en un vínculo más que de degradación, de elevación o de encuentro con el otro. Está bueno tener en cuenta ese contrapunto. Ahí ha sido muy potente, a la vez muy trágico, Cortázar en ver la fijación de lo femenino en ese poder, en esa desconfianza, en ese abuso del poder, ¿sí? En fin, a tenerlo en cuenta ese cuento de Cortázar titulado Circe. Circe es maestra y compañera de Ulises, y antes de despedirse de esa estadía de un año, le va a indicar a Ulises la necesidad de hacer su descenso al Hades. ¿Qué sería el Hades? ¿Qué significa el descenso a lo que se llama los infiernos? A la posibilidad de integrar esa otra parte de la vida, que es la parte de lo mortal, ¿sí? De lo que también está ligado a lo inmortal. Toda una prueba que a lo largo de Occidente va a estar en todas las novelas, donde el héroe en algún momento tiene que descender a los infiernos y tratar con el alma de los muertos, con muertos que enseñen algo sobre la vida, sobre la perspectiva de la vida. Lo vamos a encontrar en el Dante Alighieri, ¿sí? El tránsito por el infierno, por el purgatorio, por el cielo. Lo vamos a encontrar también en la Eneida, ¿sí? Lo vamos a también encontrar en novelas contemporáneas como El Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. En síntesis, ¿qué es lo que entraña esta prueba? Entraña una relación con lo muerto, donde lo muerto no tiene un completo silencio, sino justamente tiene algo que decir, algo que compartir. Allí se va a encontrar con su madre, ¿sí? Ulises, por primera vez después de más o menos unos 12 años, se está acordando de la madre, ¿sí? Se ha ido a la guerra y no ha vuelto nunca. Y la madre no sabe nada de él, ni qué pasó, ni tampoco sabe nada Ulises de Penélope, si todavía lo espera o no lo espera. En ese diálogo con su madre se van a dar dos cosas. Primeramente, un pase de facturas. Le va a decir, mira, me morí esperándote, ¿sí? Mensaje de una carga tremenda de culpabilización, pero el personaje tiene que también soportar eso. Ulises tiene que darse cuenta también que
ha hecho su viaje, su guerra y demás, y en el medio ha dejado, sacrificado años de relación con su madre, con su familia, con su mujer, con su hijo y demás. Así que ahí hay una reconciliación, o por lo menos un trámite de ese tránsito. Pero por otro lado, tiene la información, ¿sí? Obtiene la información de que Penélope todavía lo espera. Así que el mensaje es un mensaje también que por otro lado trae una esperanza para Ulises de continuar su viaje y completar el retorno. Hay ahí también diferentes muertos con los que se encuentra Ulises, muertos que por lo general han quedado fijados en algún tipo de compulsión, ¿sí? Está Titio, que está fijado en la ansiedad, Tántalo como víctima de deseos sin esperanza, Sísifo como un voluntarista, como alguien que está también fijado en la obsesión. Tenemos también un diálogo con Tiresias. Tiresias le va a abrir en perspectiva el destino completo del retorno a Ítaca y luego el camino último de la vida de Ulises, completando prácticamente el ciclo vital. Tiresias le va a iluminar el proyecto de su vida, desde la mitad de su vida hasta el final, hasta la vejez, indicándole también que él va a tener que hacer una última partida de Ítaca y ahí se va a completar el destino de Ulises. Es decir, hay ahí también unas advertencias sobre las vacas del sol, diferentes diálogos con diferentes muertos. Por ejemplo, con Aquiles, ¿sí? que representaba el ejemplo heroico de la Ilíada, todo aquello que los griegos querían admirar y cumplir como destino, y se da acá justamente ese contrapunto de otro mensaje para la ética de los griegos. Se está diciendo en boca de Aquiles, dice, no está bueno morir joven, aún con gloria. Es preferible ser el último de los jornaleros y que la vida tenga otra extensión, otra serie de experiencias que solamente morir joven en la guerra. Así que se dan realmente varios aprendizajes, tanto para Ulises como para estos griegos que escuchaban este poema y trastocaban esos valores primeros del heroísmo en un heroísmo que tiene que ver con construir los vínculos y compartirlos de la mitad de la vida para adelante. Bien, acá entonces vamos a dejar esta última prueba, que es el descenso al Hades, ese diálogo con los muertos, con los espíritus de los muertos, que en todas las épocas y en cada vida posiblemente nos toque transitar. Un diálogo con nuestros muertos que nos den algún tipo de referencia y orientación para la vida.